Así que digamos que tardíamente, pero con intensidad. Los últimos años han ido creciendo rápido los proyectos, como si una parte de ese aliento hubiera quedado ahí y fructificase ahora. Una sensación muy extraña en todo caso, sí. Sí, pero a la vez tendría que decir no. Es una paradoja. Quizás pienso que habría escrito en otras ciudades. Lo que me marca profundamente es estar en un entorno donde la literatura cobra mucha fuerza, porque eso tiene que ver con las clases de filología, tiene que ver con diversos profesores que tuve en clase, con un gran poeta y profesor, Julio Vélez, con el descubrimiento de grandes poetas americanos, Vicente Huidobro, César Vallejo, Blanca Varela, y ahí Salamanca, después también con coetáneos, con personas o más jóvenes que yo que escriben, y eso ha ido creando un espacio de mucho diálogo, tanto hacia el pasado, un pasado muy remoto, San Juan de la Cruz, por ejemplo. Digamos que sí, tengo la sensación de que Salamanca ha sido especialmente generosa para esa vocación, pero a la vez que habría escrito en otros lugares, porque creo que es parte de una respiración, es una necesidad, un modo de búsqueda, de un camino. Directamente no. Sí que tengo algunos poemas sueltos donde aparecen motivos de la ciudad fuertemente, las piedras, las cigüeñas, el tiempo, a veces un tiempo que parece detenido. Cuando piensas en los 800 años de la universidad, yo siempre siento vértigo, y a la vez es un tiempo atravesado por la vida real de quien hoy está estudiando y llega a las aulas y viene con su propuesta absolutamente inequívoca, ¿no? Totalmente diferenciada quizás de los demás, pero no tengo ninguna obra completa. Creo que me resultaría difícil hacerlo, pero nunca se sabe. La escritura a veces toma caminos que no imaginamos. Absolutamente todo lo que me rodea. Quiere decir eso que a veces en los poemas entran cuestiones que alguien comentó en la radio, alguien comentó en clase, búsquedas que estoy realizando para mis clases, así que igual entran animales que piedras, que personas, que edificios, en realidad casi cualquier cosa. Estoy convencida de que somos porosos, de que el lenguaje lo es, sobre todo el lenguaje de la poesía, es un lenguaje que no puede estar cerrado, sino más bien de puertas abiertas y por tanto capaz de dejarse empapar por todo aquello que ocurre alrededor. Al principio tardé mucho en considerarme autora, como decía antes, seguramente también porque en la formación que recibí apenas había autoras y formo parte de una asociación Genealogías de Mujeres Poetas, una asociación feminista en España con voces de muy distintas generaciones, también americanas radicadas en España o nacidas en nuestro país, que nos preguntamos por las ancestras, nos preguntamos por un pasado que no conocíamos, y una de nuestras grandes tareas es la reedición de libros fundamentales de autoras que de algún modo pues, consideramos imprescindibles y están descatalogados, están agotados, no están exentos de obras completas. Así que digamos que tardé en considerarme autora, seguramente también porque no tenía precedentes, no tenía esa figura de una madre literaria, como si había y hay la figura del padre literario. Hoy es muy distinto, por suerte, ¿no? Creo que en eso el horizonte es mucho más amplio para las jóvenes. Pero diría que pesó, y esa cuestión de ser autora marca algunos de mis libros de modo muy fuerte. Me doy cuenta de que mi madre y la suya de la suya se agachan despacio y miran en silencio, se acuclillan despacio, no hay palabras en ellas, ¿no? En ninguna de esas ella. Y me pregunto dónde están esas palabras, por qué no las hemos escuchado
qué ha ocurrido con todo ese extraordinario capital simbólico, esa herencia prodigiosa de voces. Así que diría que sí he sentido el peso de ser autora y cómo la percepción también ha ido cambiando. El hecho de que los 2 últimos libros hayan sido reconocidos, uno con el Premio Nacional de la Crítica y otro con el Premio de la Fundación José Hierro, también me hace estar convencida de que ese espacio para voces de autoras ha ido consolidándose de modo significativo, pero fue muy diferente cuando yo empezaba a publicar, y de eso hace 30 años, no hace tanto en realidad, es media vida. ¿Cómo compagina la escritura con la docencia? Como puedo. Digamos que creo que alguna vez escribiré un libro que se titulará Los dones del equilibrista, y consistirá en caminar por una línea muy fina, llevando varios pesos en cada mano. Ahí estarán la profesora y la poeta, estarán la madre y la hija, la esposa y la poeta y la profesora, la ciudadana, la que participa de algún modo de ciertos activismos, como esta asociación, como otras con las que colaboro. Digamos que es complicado gestionar a veces o hacer frente a esos equilibrios. Creo que son muy precarios, son equilibrios muy precarios, pero me convence completamente la idea de no amputar ninguna de esas facetas fuertes, ni la de los afectos, desde luego, ni la del aspecto profesional, ni la del aspecto creador. Entonces voy conviviendo con todos esos rostros posibles dentro de mí del mejor modo que sé, pero precariamente, sin ninguna duda. ¿Cómo y por qué decidió empezar a escribir poesía? Porque tuve una maravillosa profesora de literatura que llevó a clase diversos poemas, y yo tenía 13, 14 años y me di cuenta de que en esas palabras había algo ajeno, algo muy extraño. Era la misma lengua, pero sin embargo ocurría algo, las palabras vibraban, eran materia viva, yo sentía su resonancia, fue un gran impacto, y a partir de ahí empecé primero a leer con mucha fuerza y luego a escribir, porque a menudo leer y escribir son parte de un mismo río, me parece, o pueden serlo, no necesariamente, pero pueden serlo. El agua de la escritura puede llevarte al agua de la lectura, ojalá, y desde luego el agua de la lectura puede estar disparando, desatando muchas formas de decir personales,